TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia en labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Todo tiene su debido tiempo. Y tú sabes que si tú aplicas eso en tu familia y en tu vida personal, aplica lo mismo. Tú nunca has estado mejor bendecido. Con las luchas que tú has tenido, con la escasez en la finanza, luchas familiares, personales, nunca violes el decreto de negar a tu Señor en tu situación. No lo niegues, acéptalo. Gracias, Señor, por lo que estoy viviendo ahora mismo, ayer, hoy, que en eso hay mucha victoria. Aunque sea, yo he aprendido eso a través del apóstol Pablo. Segunda carta a Tesalónica, a los tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, ¿ahí estamos todos? ¿Sí? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Oye, qué bueno que nos vamos a reunir con Él. ¿Ah? Y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Diga en ninguna manera. Hay varias maneras que él acaba de mencionar: por espíritu, por palabra o por escritos, como si vinieran de Pablo. Dice en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía significa apartarse de la verdad, apostatar, dejar. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si hay hijo de perdición, quiere decir que hay hijo de salvación. ¿Correcto? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oye, usted sabe que yo, con toda la Biblia que he leído, yo no entendí el verso, ¿cómo es que él se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios? Honestamente, hasta los otros días yo decía, ¿será el Vaticano que se siente el Papa como Dios haciéndose pasar por Dios? ¿Serán los protestantes que se sientan en grandes templos haciéndose pasar por Dios? Yo mismo me preguntaba, ¿cómo es que el hijo de perdición se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios cuando es hijo de perdición? No debe estar imitando a Dios si es hijo de perdición. Pero se sienta en el templo de Dios. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿dónde es que se siente el hijo de perdición? En el templo de Dios. Entonces, ¿cuál es el templo de Dios? Nosotros. Entonces, ¿cómo se me puede sentar a mí? Yo soy el templo de Dios. Dios, el Espíritu de Dios, habita en mí. Entonces, ¿cómo se me puede sentar el hijo de perdición encima de mí? Pero después de la cruz, Él cambió el templo y nos hizo a nosotros templos. Entonces, Él mora en nosotros. Entonces, ¿por qué yo pienso que Él se sienta en mi mente? Por esta razón. Romanos 7:25, tercer verso bíblico. Dice, ¿lo tienen todos? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, diga con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne
¿A qué? Quiere decir que mi templo no es mi carne, es mi mente. Pablo dice, miren hermano, yo me he dado cuenta que el templo de Dios somos nosotros, pero en sí el templo de Dios es la mente. Quiere decir que el hijo de perdición se hace pasar por Dios, ¿dónde? En mi mente. Entonces, ¿cómo se me va a sentar? Dándome ¿qué? Información. Dándome ¿qué? Apostasía. Dice que la venida del Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hijo de perdición que se opone a Dios y que se hace pasar por Dios y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Quiere decir que esa interpretación hoy queda explicada oficial en este ministerio mundialmente, grabado por video, por cassette, escrito, de que el hijo de perdición donde va a tratar de sentarse es en tu mente a mentirte y a darte órdenes que no son correctas. Yo he visto personas que han estado aquí conmigo años han estado conmigo y se han convencido y han dicho, mira, tú eres el otro, tú eres el apóstol, esta es la verdad, pero los años hacen cambiar a las personas, especialmente cuando los ojos físicos ven cosas, porque la carne sigue siendo carne. Por eso es que Pablo dice, mire, de aquí en adelante no conozca a nadie en carne, porque se le ve el evangelio de la cabeza así, se le desaparece el evangelio. No es que el evangelio es espíritu, y si tú miras en carne, se te desaparece el espíritu, y no vas a ver más espíritu, lo que vas a ver es carne. Verso 5, actitud del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Actitud, diga actitud. Esta es mi actitud, diga. Ojalá sea tu actitud, bendecido. Mira esa actitud. Esta es la actitud tuya. La recomiendo en el video, por favor, que esto se esté grabando. ¿Se está grabando eso, Fernando? Porque esta actitud tiene que irse al mundo. Si no, mira, Pablo, ¿tú sabes cómo terminó Pablo? Pablo diciendo, todos me abandonaron. Nadie me creyó. Cristo murió en vano. Nadie me creyó. Y yo no recibo que yo voy a terminar así. Mira, Pablo no logró nada. Aunque mucho, porque dejó los escritos, pero no convenció ni a un solo creyente. O sea, el hijo de perdición se le sentó encima, tomaron café con los creyentes, cenaron y se acostaron a dormir juntos por 2000 años. Quizá por eso fue que Pablo le dijo a los efesianos, despierta tú que duermes, porque se durmieron. Oye, mira la actitud. A los cuales, verso 5 de Gálatas 2, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Verso 7, vamos al verso 7 de Gálatas capítulo 2. Oye, hay cosas que la verdad que Dios me ha tenido que preparar para esto, ¿sabes? Dios tiene que haber tratado conmigo porque lo último, porque Pablo dice, mira, tenemos enemigos de afuera y de adentro. Pero yo pensaba que Pablo decía enemigos de afuera, los de la circuncisión, y de adentro, de los falsos hermanos, pero no tan adentro como familia. Oye. Pero nada, Dios me preparó para eso porque, mira, esto que yo predico, el que se me meta por el medio, bueno, mi padre, mira, él vive allí en North Miami. Mi hermano vive más arriba. Y mi hermana vive al lado. Yo he pasado navidades aquí solo, cumpleaños solo, navidades solo, Thanksgiving solo. Aunque tengo compañía, mira que mucha familia tengo. Pero trato de decir que por este evangelio yo no puedo, hermano. Por esta interpretación que hace feliz a ti y al mundo. Yo no puedo transar. Por eso es que Pablo dice en el capítulo 1, ¿busco yo ahora el favor de los hombres? Si buscara todavía el favor de los hombres, entonces no soy siervo de Jesucristo. Verso 7. Verso 6, perdón.
Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los apóstoles, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Allá hay dos evangelios y tú tienes que escoger uno. El de la circuncisión es falso para ti. El de la incircuncisión es el correcto para los gentiles y para los judíos. Dice el verso 8, pues el que actuó en Pedro, actuó, pasado, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. En otras palabras, después de la cruz, terminó, canceló el evangelio de la circuncisión y después de la cruz comenzó el único evangelio, el de la incircuncisión. Dice el verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos ¿a dónde? A la circuncisión, que se quedaran allá con los judíos, Pedro, Juan. Pero ¿qué ha hecho la iglesia evangélica de hoy cuando lee a Juan y a Pedro? Se aplican los dichos de ellos a ellos. Busque la televisión, hoy mismo debe haber un predicador diciendo Juan 3:16 dice. Y Santiago dice, si alguno está enfermo, busquen a los ancianos de la iglesia y tráiganlo al frente y únjanlo con aceite. ¿Lo dicen, sí o no? Pues Santiago, Jacobo, es un pastor judío. Pero Pablo aquí dice, mira, esa gente van para la circuncisión. Bernabé y yo nos vamos a los gentiles. Ahí es que está la desobediencia. Ahí, así es que se siente el hijo de perdición en el templo. Él se sienta enseñándote cosas judaicas que parecen cristianas. Y si tú no divides esos libros, caes preso en la falsedad de la circuncisión. Y entonces Pablo concluyó así, verso 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, verso 11, les resistí cara a cara porque era ¿de qué? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de su propio grupo, mira. O sea, a Pedro, el verso 7 dice que a Pedro le dan el evangelio ¿de qué? De la circuncisión. Y ahora dice que le tiene miedo al grupo que le encomendaron a él. ¿Por qué? Porque los 15 días que Pablo pasó con él le enseñaron mucho a Pedro. Y Pedro parece que dijo, no, espérate, Pablo tiene razón, los gentiles también están. Pero entonces Pedro comenzó ¿a qué? A jugar con los dos grupos. Y entonces cuando Pablo llega dice, no, eso es una hipocresía, Pedro. ¿Cómo tú vas a comer con los gentiles y cuando vienen los de tu grupo ahora te vas a avergonzar? ¿Cómo tú con los gentiles comes y con los judíos ayunas? Hermano, eso es lo que hacen los pastores aquí en Miami. Eso es lo que hace, oye esto, perdóname, esto no es una acusación con ira. Lo que te estoy diciendo, yo tengo que estampar esto en la historia. Porque si yo no estampo esto en la historia, la mentira sigue corriendo. Yo tengo que estampar esto porque tú lo estás leyendo, tú me estás entendiendo. Yo estoy hablando en español. No del mejor, pero me dejo entender. Se me zafan las L's y algunas gramáticas que a veces porque yo no estudié, yo no tengo mucha educación. Ahora, yo sé lo que te estoy hablando. Y yo tengo que estampar esto en tu mente claro para que tú seas un hombre y una mujer libre y disfrutes a Papá Dios. Que lo puedas disfrutar. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos,
De tal manera que a un Bernabé, mira el amiguito del de la gracia, a un Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ¿quién? ¿Y quiénes son ellos? Tú sabes que ellos le dan en el verso 9 dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En otras palabras, lo que pasa es que de un verso a otro pasan aquí 3 años y tú piensas que está hablando de ayer. Ellos dijeron, mira Pablo, vete con Bernabé, ese es tu discípulo. Pero ¿qué pasa? Que Bernabé se queda un tiempito por allí, pasan 2 o 3 años, y de momento pasa Jacobo, Juan o Pedro y le dice, oye Bernabé, ¿tú estás seguro que Pablo está en la verdad? Dice, pues seguro, ten cuidado, que ese Pablo enseña cosas extrañas y ya lo arrastran. Así me han arrastrado gente aquí a mí. ¿Tú no crees que es fácil decir, estamos sometidos a José Luis de Jesús? Oye, y tú sabes lo que tú ir por ahí a un instituto bíblico, una reunión de pastores, y es sometidos ¿a quién? A José Luis de Jesús. Tú dices, el boricua ese que ni ha estudiado teología. Oye, ¿cómo tú crees que ese hombre va a tener la verdad? Entonces, de momento están aquí y gritan amén y dicen, oye, qué clarito está esto. Pero pasan 2 o 3 meses, o tú sabes, o me ven a mí despeinado un día. ¿Tú sabes lo que es eso? Mira, Bernabé, que eso, bueno, que Pablo viajó con él años enseñándole. Bernabé, el discípulo amado, el único compañerito que le quedaba. Y dice, muchachos, yo sé, que me quiten, duele, uno nada más. Diga, no lo recibo. Si no hay necesidad. Porque si hubiera algo allá que buscar. O sea, no hay nada que hay allí. Allí lo que hay es diablo, pecado y condenación. Eso es como el perro que se come toda la carne del hueso y va y lo entierra y después empieza a soñar. Oye, sabrá Dios le queda una lajita por ahí de... Y va y vuelve y hace un roto y escava y cuando ve el mismo hueso pelado lleno de polvo y... Bueno, verso 13 de Gálatas 2. Dice, y en su simulación, eran hipócritas los apóstoles, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé, diga a un Bernabé, dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14, esto tú tienes que verlo claro con tus ojos, mira. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué qué? ¿A los gentiles a qué? ¿Dónde es que se sienta el hijo de perdición? En la mente. ¿Y qué es lo que busca el hijo de perdición enseñarte? Judaísmo. ¿Por qué judaísmo? Porque los judíos no creen que Jesucristo fue Dios. Por eso todavía están en Miami Beach. Por eso están todavía con el gorrito y la cosita porque ellos no creen que Cristo vino. Ellos están esperando a Cristo ahora. Y ya Él murió hace 2000 años. Por lo tanto, Pedro es el hombre más inicuo de la Biblia y Pedro es el que se sienta en el templo obligando a los gentiles a judaizar. ¿Te das cuenta por qué yo corro peligro? Porque meterse con los judíos es el poder económico de toda la nación.
¿Por qué tú crees que Estados Unidos ayuda a Jerusalén y se mete en problemas con los palestinos? Porque a Estados Unidos le conviene ayudar a los judíos, porque si los judíos se llevan el oro y la plata de aquí, aquí hay una recesión económica. El verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, ¿qué? Entonces, ¿cuál es la idea del hijo de perdición? Que tú tengas a Cristo por nada. Voy a terminar en Gálatas, no voy a llegar a donde llegó Martín porque no tengo el tiempo, pero vamos a Gálatas capítulo 5, verso 2. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo, ¿qué? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? El verso 2. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis de nada, ¿qué? De nada os aprovechará, ¿qué? ¿Cuál es el propósito del hijo de perdición sentarse en tu templo? ¿De que Cristo qué? No te aproveche. ¿Le ha aprovechado Cristo a las naciones en 2000 años con el hambre y la pelea y las guerras que hay? Caballeros, explíquense en ustedes mismos por qué existe el desorden que hay en Cuba con un Fidel Castro. Explíquense por qué existió un Hitler. No le hagan más preguntas a Dios porque lo van a seguir ofendiendo. ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué se mueren niños ahora mismo enfermos? ¿Por qué existe un Biafra? ¿Por qué existe el SIDA? ¿Por qué? Por causa del judaísmo. Porque el judaísmo hace que Cristo no te aproveche. Y si Cristo no aprovecha, ¿en dónde vamos a estar nosotros? Digo, si Cristo no aprovecha, mira, Él es tu sanador, Él es el que te provee, Él es el que te prospera, Él es el que hace todo en tu vida, pero si hay circuncisión, si el hijo de perdición sigue sentado en la mente de la caridad del cobre, en la mente de este, en la mente de aquel, en la virgen de la tal, del pozo de aquel. Entonces, ¿qué está haciéndole Cristo a las naciones? Nada, al contrario, Cristo lo que hace es fastidiando a las naciones. Porque Él no aprovecha. Y no es que Él fastidie a nadie, es que Él es tu aprovechamiento. Pero si te desligas de Él por falsa información aquí, entonces Él no tiene otro remedio que permitir que vengan los terremotos y permitir que vengan todas las luchas que hay en esta nación. Yo sé lo que estoy hablando. Mira el verso 3 y 4. Y otra vez testifico. ¿A cuántos hombres? A todo hombre que se circuncida, que está obligado ¿a qué? Y si la justicia fuera por la ley, por demás murió Cristo, ¿verdad? Entonces, la ley es la enseñanza del hijo de perdición. Cuando venía para acá en la limusina, pararon a Luis, ¿verdad, Luis? Y te pidieron una ofrenda a una muchacha. ¿Y de qué religión era? Adventista. Adventista del séptimo día pidiéndole ofrendas en la calle. Y yo le dije a Luis, si fuera para beberse 2 o 3 cervezas, yo le daba $1, pero para los... Si fuera para usar pero para una iglesia adventista que promueve la ley. Tú no ves que si tú te metes en ley, tú le estás dando vida al hijo de perdición en tu templo ahí. De ahí es que yo estoy librando al mundo de las enseñanzas del hijo de perdición. Por eso es que sabemos que la venida del Señor está en su primera etapa. Porque el Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hijo de perdición, la apostasía. ¿Y cómo se va a manifestar? Con un ministerio que lo identifica como el nuestro. Dice el verso 4, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis que
Quiere decir que todos los grupos evangélicos, todos los mormones, testigos de Jehová y católicos se cayeron de la gracia. Entonces Cristo no les aprovecha. Y yo quiero decirte hoy que la peor organización que hay en el mundo, la más dañina, son la llamada iglesia. Pastor, usted está diciendo que todas esas iglesias, que es la esperanza del mundo, es al revés. O sea, eso es lo que acabo de decir. Porque todas esas iglesias desligan a Cristo del individuo. Pastor, pero esto es demasiado serio lo que usted está diciendo. Nunca en la historia se había dicho algo tan importante como lo que yo estoy diciendo. ¡Nunca! Yo recibo tu inteligencia. Yo recibo que te activa, que tú, Dios mío, lo que yo estoy escuchando, no puede ser esto. Pues mira, la peor institución, oye, por eso Karl Marx tuvo razón, la religión es el opio de los pueblos. Ahora yo reconozco a ese hombre, mira, él fue un enemigo de la iglesia, de los cristianos, toda teología lo condena, mi teología le da un aplauso. Yo no sé qué más decir. Yo no sé si... Oye, ¿tú crees que yo merezco esto en teología paulina? ¿Ustedes me lo aprueban? ¿Me lo aprueban? Porque yo... ¿Verdad? Está muy pequeño, sí. Oye, yo creo que Yale University debe arreglar todo eso, quitárselos a todos esos teólogos y comenzar a ponerlos donde pertenece. Oye, yo los declaro a ustedes bendecidos. ¿Y por qué no nos ponemos en pie y respira? Oye, dile al que está a tu lado, gracias a Dios que limpié mi templo. Diga, limpié mi templo. Limpié mi templo de falsedad. Oye, yo me declaro limpio. Oye, ahora oye esto, iglesia. Hello. Aquí todo. Oye, mira. Oye lo que voy a hacer. Si yo me declaro limpio de las enseñanzas del hijo de perdición, Cristo me aprovecha. Y si Cristo me aprovecha, ¿qué me va a suceder? Oye, mira, atiéndeme bien. Oye, yo me declaro sano. Yo quiero que Él me aproveche. Me declaro sano de toda enfermedad. Oye, yo declaro riquezas en mi bolsillo y en mi cuenta. Oye, aprovéchate. Si tú no estás desligado de Cristo, mira, esta es tu mente. Eso que tú ves ahí, mira, ese es el símbolo, esa bandera, con esas 14 epístolas, esa espada y esa ancla, es el gobierno en la tierra. Yo digo que Cristo me aprovecha. Yo digo que duro larga vida. Si muero, muero de vejez, pero no de enfermedad. Yo declaro toda persona aquí sana. Declaro prosperidad. Declaro sanidad. Declaro paz. Cristo me aprovecha. Señor, tú me aprovechas. Tu palabra es la verdad. Oye, vamos a darle un aplauso al jefe. Un aplauso a Jesucristo. Señor, gracias por hacernos libres. Gracias, papá, gracias. Gracias por revelarnos tu verdad. Gracias.